En el corazón de Centroamérica, donde los tambores de la historia aún resuenan, Daniel Ortega ha lanzado una propuesta tan ambiciosa como seductora: la reunificación de las Repúblicas Unidas de Centroamérica. Este sueño, que alguna vez fue real, surge de nuevo en un continente agobiado por la pobreza y el neoliberalismo voraz. Ortega no está proponiendo solo una idea política, no. Lo que el líder nicaragüense ha puesto sobre la mesa es una oportunidad histórica, un desafío que reta la fragmentación impuesta desde hace siglos. En un contexto global donde las potencias dominan a los pequeños, su llamado es claro: unidos seremos más fuertes, más potentes, más soberanos. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En un momento en el que el continente se resiste a dejar de luchar contra las garras del imperialismo caduco estadounidense, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se presentó ante los gobiernos del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, alzando la voz con una propuesta que puede cambiar el destino de millones de personas: la reunificación de Centroamérica. El sueño que alguna vez fue una realidad, aunque brevemente, el de las Repúblicas Unidas de Centroamérica, hoy resurge en sus palabras, con la promesa de que la unidad es la única salida frente a la miseria y la desigualdad que, como sombras, han perseguido a esta región durante siglos. Logramos integrarnos los estados centroamericanos en un sistema que conocemos como el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que es un paso importante. Así afirmó, destacando la necesidad de avanzar hacia la reunificación de las repúblicas que alguna vez conformaron las Repúblicas Unidas de Centroamérica. El SICA tendrá que ir caminando en la dirección hasta que lleguemos a ser nuevamente una sola nación centroamericana, que seamos las Repúblicas Unidas de Centroamérica y seremos más fuertes, más potentes, para luchar contra la pobreza, contra la miseria, por la soberanía, expresó Ortega con profunda convicción. Este llamado a la unidad surge en un contexto simbólico en el que Nicaragua conmemoraba el 203 aniversario de su independencia de España. Durante una ceremonia solemne, los mejores estudiantes y atletas del país entregaron a Ortega la antorcha de la unidad centroamericana, un gesto cargado de simbolismo histórico y de esperanza. Asimismo, el mandatario nicaragüense recordó la influencia de los movimientos independentistas del sur del continente que en 1821 ayudaron a la emancipación de las provincias centroamericanas. Sin embargo, enfatizó que 2 años más tarde se formó una federación que apenas una década después sucumbió a la fragmentación interna. Luego, pasando por un proceso de adhesión de Centroamérica a México, donde estaba el imperio de Iturbide, Centroamérica se retiró y se quedó, no se sometió al imperio Iturbide. Así recordó, añadiendo que con el paso del tiempo, estando unidos los centroamericanos, empezó el proceso donde cada quien quería tomar su propio camino. Dejamos de ser la gran nación centroamericana, lamentó el mandatario, refiriéndose al proceso en el que las provincias centroamericanas, tras un breve intento de federación, se dividieron en los estados independientes que conocemos hoy: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. En este contexto, Ortega busca retomar ese sueño de unidad, convencido de que solo a través de una integración real, Centroamérica podrá enfrentar la miseria y la pobreza que han asolado la región. Es una propuesta ambiciosa que pretende hacer frente a las fuerzas externas que históricamente han intervenido en la región. Es una cachetada al imperio neoliberal y a los países colonialistas europeos que siempre han sabido aprovecharse de las debilidades de los países menos aventajados, más pequeños o que atraviesan conflictos que los vuelven vulnerables. Pero la historia, como bien sabe el mandatario nicaragüense, está llena de giros inesperados. Y es en esos momentos cuando los pueblos más valientes vuelven a levantar la cabeza, porque después de todo, ¿acaso no fue la historia de Centroamérica una lucha constante contra la opresión externa? Y es que según el Banco Mundial,
más de 19 millones de personas en Centroamérica vivían en la pobreza al finalizar 2020, lo que representa el 38,4% de la población total. Una cifra que sigue aumentando año tras año y, claro, la crisis sanitaria no hizo sino exacerbar esta situación, empujando a más de 2 millones de personas a este estrato social. Honduras y Guatemala, con tasas de pobreza que alcanzan el 73% y el 60% respectivamente, son los ejemplos más alarmantes de cómo la desigualdad y la falta de oportunidades continúan devastando la región. Por otra parte, países como Costa Rica y Panamá, aunque con cifras más bajas, no están exentos de estos desafíos, con un 26,2% y 12,3% respectivamente, mientras que Nicaragua, por su parte, tiene una tasa de pobreza del 12,5%, según los datos del 2023, con una importante disminución respecto al 13,1% en 2022. La idea de Ortega de una unión no es solo una visión romántica de una Centroamérica más unida. Es, ante todo, un proyecto de supervivencia. En un mundo cada vez más globalizado, donde las grandes potencias imponen sus reglas sin consideración por las pequeñas naciones, la única manera de resistir es actuar en bloque, aunque haya diferencias profundas entre ellos. Cabe destacar que la fragmentación de la República Federal de Centroamérica en 1838 fue, en gran medida, resultado de estas diferencias. Sin embargo, el líder nicaragüense está convencido de que esta vez puede ser diferente, porque a diferencia de otros momentos, hoy en día la región cuenta con un bagaje histórico que puede servir para evitar los errores del pasado. Desde la economía hasta la política social, la integración sería la herramienta para garantizar que los beneficios lleguen a todos, no solo a unos pocos. Y es aquí donde entra en juego el Sistema de Integración Centroamericana, o SICA, una iniciativa que, aunque ha avanzado en la cooperación entre los países de la región, aún tiene mucho por hacer. Las proyecciones son optimistas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la integración de los países centroamericanos podría aumentar el PIB regional en un 5-10% en la próxima década. Esto, en términos prácticos, significaría una mejora sustancial en las condiciones de vida de millones de personas que hoy pasan por momentos difíciles. La pobreza, ese fantasma que ha acompañado a Centroamérica desde tiempos inmemoriales, podría finalmente empezar a desvanecerse. No obstante, Ortega sabe que el reto no será fácil. Las barreras no solo son económicas o políticas, son también sociales. Los pueblos de Centroamérica, aunque comparten una historia común, han sido moldeados por décadas de separación y conflictos internos. Superar esas divisiones requerirá no solo voluntad política, sino también un esfuerzo consciente de las élites y de los ciudadanos de cada país. Y aquí es donde Ortega hace un llamado a la memoria, porque como bien sabe, la historia de Centroamérica está llena de ejemplos de cómo la unidad ha sido la respuesta frente a las amenazas externas. Desde la resistencia contra el filibustero estadounidense William Walker en el siglo XIX hasta las luchas más recientes contra los gobiernos totalitarios impuestos por potencias extranjeras, los pueblos centroamericanos han sabido unirse cuando más lo necesitaban. El caso de Nicaragua es un ejemplo claro de esta resistencia. En la década de 1850, Walker intentó convertir a Nicaragua en un bastión esclavista al servicio de los intereses sureños estadounidenses. Pero en un acto de unidad regional, los ejércitos de Nicaragua y sus vecinos lograron derrotar a Walker en 1857, reafirmando su derecho a la autodeterminación. El sueño de una nueva república centroamericana, aunque ambicioso, no es imposible. Con una población combinada de más de 50 millones de habitantes y una riqueza natural que envidiarían muchas otras regiones del mundo, Centroamérica tiene el potencial de convertirse en una fuerza a tener en cuenta en el escenario global. La clave, como bien sabe Ortega, está en la unidad. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar
interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.